Y otra vez la ley de la selva. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al igual que el sol que me calienta desde los tiempos, ¿verdad? Más antiguos de la humanidad. La vida que tengo, igual que la que tienen todos ustedes, es un soplo de vida que viene mucho antes, amigos, de lo que se conoce, ¿verdad? En los estudios antropológicos milenarios, el Big Bang. Bueno, una de las cosas que en primer lugar quiero decir a todos ustedes es gracias, muchas gracias por la inmensa cantidad de mensajes que recibo y principalmente para una amiga que tiene a su mamá muy grave, vive en Cuba y que conocí a raíz del mensaje que yo di a todos ustedes, el hambre. Bendiciones, honestamente les digo a todos ustedes, desde lo más profundo de mi ser, como religiosa que soy mal, pero sepan todos ustedes, amigos, que los estudios que he hecho para todos ustedes sobre una historia muy bonita, que no la he escrito yo, por cierto, y que la misma historia, ¿verdad? Estoy en el tema para finalizarlo cuando salgo con llamas, ¿vio? Y que me gustó mucho compartir con todos ustedes parte de lo que es esencialmente, ¿verdad? Dialogando con todos ustedes. Hoy estoy acá en esta página y estoy en plena conciencia de que muchos de todos ustedes, ¿verdad? Y me da un poco de no de vergüenza ni nada por el estilo, pero muchos dicen, ¿verdad? El saber está repartido, nuestros ancestros. Pero cuando yo tomo un enfoque, amigos, que es principalmente antropológico y milenario, casualmente, ¿sabes? Casualmente, sin querer, entré en un mundo desconocido para muchos de todos ustedes. Yo hace cuestión de 6 o 7 meses, quizás menos, descubrí el origen de una religión que el nombre vudú lo podés encontrar como traducción a esa palabra que usaron en Benin hace más o menos 200 años. Es una palabra que hoy muchas personas pueden pensar, vudú, muy bien, pero vudú tiene un origen de más de 3 millones de años. Fíjate que esa palabra, que es precisamente vudú, tiene una traducción,
no es precisamente algo que podríamos catalogar de, como yo les digo a todos ustedes para que comprendan en los diferentes videos, el vudú, espíritu, alma, poder. Pero si yo te digo a vos cuando estoy estudiando, ¿verdad? Algo que vos no entendés, porque fíjate que si yo te digo a vos vudú, ¿verdad? Muchos van a decir, ah, vudú, claro. Pero vudú, amigos, es una palabra que en realidad, si yo le pongo otro nombre, sería para confundirlo. En realidad los orígenes de la humanidad nos marcan muy lejos, ¿verdad? La realidad de la historia misma, de los orígenes de los seres humanos. Muchos hoy, acá en estas religiones, ¿verdad? Pueden, voy a sacar esto porque si no no le hago mérito al regalo de mi hija Marcela. Yo no pretendo que ustedes, ninguno de ustedes, tenga una idea de lo que es precisamente, amigos, los orígenes mismos de lo que es propiamente dicho los primeros seres humanos. La mayoría de todos ustedes tienen un concepto, muchos, ¿verdad?, de que todo esto empezó con el Homo sapiens. Es mucho más antiguo que el Homo sapiens. Sucede que cuando vos, por ejemplo, hiciste primer año de liceo, por ejemplo, tenés una idea de lo que es, como un principio, hablar de los seres humanos, ¿verdad? Mirá lo que te estoy diciendo, primero de liceo. Y mis nietas, por ejemplo, que tienen 15 y 17, una va a pasar a sexto y la otra tercero. Tengo otro nieto también que es hijo de Shuorishá, acá en lo que es el Batuque Baralodé, y que él dialoga conmigo y estuvimos dialogando. Mira lo que te voy a decir, mi nieto tiene 14 años, está en segundo año de liceo, y tuvimos una charla, amigos, mi hijo de religión también, porque él tenía una inquietud, no me voy a olvidar del tema, tenía una inquietud de comprender básicamente qué eran los orishás y por qué él tenía ese orishá que estaba con él. Hablamos en un momento de 45 minutos, y en 45 minutos lo que yo dialogué con mi nieto, porque él está en esta religión desde que nació, entendió lo que le dije, lo que son los orishás, el ángel de la guarda, ¿me entendés? Hay que hablar en un lenguaje comprensible y aclarando a la vez que los orishás nada tienen que ver con la Iglesia Católica, ¿me entendés? Y en 45 minutos mi nieto entendió lo que le expliqué. Y esa unión que hay de madre, de May de Santo, May, madre, hija de Orishá Shango Gansu, y que él va siguiendo mis pasos porque tiene interés, porque yo a cada momento no estoy dialogando con él. Él es seguidor mío de YouTube. Y muchas personas hoy se preguntarán, yo no entiendo, no sé. Pasa que ustedes, la mayoría de todos ustedes, tienen muchos pay de santos que no explican apropiadamente qué es la religión de los orishás. De los orishás. En mi caso, yo en mi comunidad, por ejemplo, cuando estoy con Mambos, que estoy con mi hermano, que es un Gande Vudú Ewe, y que es el único en el mundo, amigos, que sabe el verdadero origen de Vudú,
eh, porque identificó muchos datos que yo le mostré, fotografías, y es increíble, amigos. eh, el único en la comunidad, acá los que están viendo en mi comunidad, por ejemplo, las mambos y los ganes de mi comunidad, Ewe, que somos de Vudú Orishá, ellos no saben más que usted de Vudú y tampoco saben los orígenes precisos, milenarios y los datos que hay, fotos que provienen precisamente de esos lugares. Son el proceso de la identificación de una huella dejada por un ser humano que no es de esta época, y que fíjate que 2 millones de años, por ejemplo, atrás, esos seres humanos, al igual que hoy, nosotros estamos dejando una huella para el futuro, de lo que va a venir, ¿verdad? Dentro de, no 100, 200 años, pongámosle 1 millón de años más. 1 millón. Estamos dejando una huella. Y no hay mucha conciencia hoy por nadie, ¿verdad? Cosa que no sucedió cuando en Inglaterra, en el 1700 por ahí, 1650, no recuerdo bien cuál fue la reina de Inglaterra cuando los piratas famosos, Morgan y todos esos, que contaban con 10 embarcaciones para hacer la trata de esclavos, y cuando hicieron esa gran canallada que hicieron, que entreveraron esclavos de lo que hoy conocemos todos, creo que soy la única que ha desarrollado el tema en el mundo, se hizo esa trata de seres humanos que no eran precisamente de África, que eran de lo que todos conocemos hoy como Australia, y que ya en el 1650, señores, mirá lo que te estoy diciendo, marcaron una era que es la era del hoy, que está marcando huellas prontas para 1 millón de años, pongámosle. Me aventuro un poco en el tiempo, porque esa huella que estamos dejando a partir de diferentes, cuando se descubrió, ¿verdad?, Portugal, quiero decir Brasil, por los portugueses, cuando se hizo la trata, ¿verdad?, de los esclavos de África, todos esos procesos que, hecho a conciencia, y que además en Inglaterra se tomó la precaución de hablar con esos piratas que estaban a la disposición de ese negocio, ¿verdad?, que era traficar con seres humanos, cuando se supo, amigos, que estaba tomando una dimensión histórica desconocida por muchos, pero que yo, por ejemplo, estoy comentando a todos ustedes y hago público porque ese era el detalle del 1600 en Inglaterra en adelante, de la conciencia de tener en cuenta de que dichos acontecimientos, hechos, iban a marcar la historia. No sé si me entienden. Pasó a la historia ese acontecimiento, casi podríamos decir reciente, y la conciencia misma de saber cuándo se iba a hacer algo diferente, que era traficar con otros seres humanos que eran, sí, oscuros, pero que ellos desconocían quiénes eran en esos entonces, y que además se tuvo esa precaución de cuando ellos dialogaban, cuando partieron, ¿verdad?, de esos compromisos, que era común saber que en África se hacía la trata de otros seres humanos. La misma África
de esos entonces, de hoy y de siempre, no ama el origen mismo de los seres humanos, de la humanidad completa, que ellos mismos desconocen la importancia que tuvo, porque había mucha ignorancia y creo que aún también la hay, de que ellos fueron los africanos mismos, todos. Esto fue mucho antes del 1600, y que además, eso de que, por ejemplo, ¿no? El que tengo al lado es menos que yo. Eso es lo que hacían los originarios de Benin, reyes, reinas, arruinados, que debido a este negocio que proporcionó Inglaterra, aunque usted no lo crea, esa gente, hoy muchos hablan en el Uruguay del origen mismo, como pueblo importante en la historia, los Dahomey, y quienes nombran todos continuamente el superficie, ¿verdad? La superficie de algo que ellos piensan que es el origen del vudú. En realidad, cuando sucedió eso, el vudú no existía. No existía en Benin. No. Te lo puedo afirmar acá abiertamente, porque dar una importancia a esos reyes y que eran de vudú no es la verdad. Y yo acá no estoy dando mi última palabra. Te estoy explicando a vos, que sos mi seguidor, para todos los amigos que les interesa saber qué es la verdadera historia del vudú. La verdadera historia del vudú, señores, comienza cuando, te explico acá en un redondeo, el ser humano, hace más de 4 millones de años antes de Cristo, porque en eso estoy, voy a hacer un video, lo voy a publicar en mi otra página, porque lo empecé allá el tema, y te puedo explicar acá en un redondeo que, por ejemplo, cuando se menciona como mercancía útil, de provecho, y que eran seres humanos, porque creo que había una conciencia de lo que se estaba haciendo, pero no les importaba ni a los pobladores de Nigeria ni ninguna región, a ellos no les importaba que fueran seres humanos. En realidad, África en sí misma, desde el 1650 hasta las épocas inmemorables que vendrán, ellos no tienen una verdadera noción, y lo afirmo categóricamente, de dar un valor preciso a la humanidad, precisamente de esos pueblos que hoy pasan a la historia como los marcadores iniciadores de muchas religiones que hoy vivimos todos. Es verdad. Entonces yo no quiero profundizar filosóficamente, históricamente hablando, porque no es mi deseo acá que muchos de todos ustedes comprendan cuál fue la razón, ¿verdad?, por qué hoy ha perdido esa importancia estas religiones en África, que es precisamente Nigeria, ¿verdad?, y también lo es Benin y el Congo. Hay historias inmensamente pobres en cuanto al valor al ser humano. Algunos de ustedes, han leído algo, pero la mayoría de todos ustedes, amigos, no han leído la verdadera matriz de la historia, humanamente hablando, de 4 millones de años, más antiguo aún de esos 4 millones de años, porque creo que todos ustedes merecen comprender que cuando yo me vuelco a 4 millones de años antes de Cristo, a los orígenes de la humanidad, estoy tratando de explicar a todos ustedes que esto que tenemos nosotros, los orishás,
todo lo que tienen el vudú, es precisamente un minuto, un segundo, que nace el primer ser humano, al igual que hoy hay nacimientos, y que en ese instante que un ser humano nace y que no tiene tiempo, hablando milenariamente, no nos orientemos ni nos enfoquemos en la Biblia, en nada. Seamos personas que intentamos comprender esta religión, y que esta religión, amigos, le podemos decir, sin meter personas fanáticas de otras religiones que se creen que son el ombligo del mundo y que solamente engañan a las personas y le venden ilusiones. Yo no tengo interés en vender ilusiones a nadie. De ahí es que les muestro a ustedes la parte milenaria, ¿verdad?, de los procesos de los inicios de la humanidad, y que tiene mucho que ver todo esto, porque hay geólogos, antropólogos y también egiptólogos. Los egiptólogos han quedado ahí, ¿me entiendes? 5.000 años antes de Cristo, y ahí quedan. Pongámosle 6.000. Pero hay otros procesos que han llamado profundamente la atención, porque ya 4 millones de años antes de Cristo, esos seres humanos, señores, dejaron huellas no visibles para todos. Yo al menos tengo interés en que ustedes comprendan, porque tiene un punto que tenemos todos nosotros en común: la humanidad. Cuando un ser humano nace, señores, y esto no tiene tiempo, un ser humano es engendrado por un hombre y una mujer. En ese instante sucede ese milagro. Ya mismo cuando es engendrado dentro del vientre de una mujer, un ser humano está viviendo ya esa magia indescriptible que es tener un alma. Y mucho más aún es cuando nace, figúrese, el nacimiento de un hombre o de una mujer de 4 millones de años antes de Cristo, ya tenían espiritualidad. Es algo que me emocionó profundamente cuando empecé a leer esos detalles que son nuevos, tendrán un año de hecho esos estudios, y que profundamente siento hoy la gran hermandad que es el ser humano y la unión que hay de todos nosotros con ese pasado que vive y está marcado, dejó huellas. Y eso universal, que fue en distintos procesos milenarios, no precisamente de África, amigos. 4 millones de años antes de Cristo, los seres humanos, antes del Homo sapiens, te dije el Homo erectus, ya estaba ocupando un espacio en este mundo. Estaba todo unido, amigos, que no había continentes hace 4 millones de años, y que fíjate que ninguno de ustedes sabe que en América del Norte, que en América del Sur, en Asia, estoy hablando de Asia, no de Europa, se encontraron huellas de 4 millones de años antes de Cristo de seres humanos. Lo más sencillo para todos ustedes es comprender sencillamente lo que pasó hace 300.000 años. Estoy hablando de 4 millones de años antes de Cristo.
ya había espiritualidad y ¿entendés? Lo que vos conocés hoy como ayer, ya 4 millones de años existía eso que hoy conocemos como ayer. Pero ellos no eran ni babalawos, tenían poderes. Y lo más gracioso es que los científicos que hoy están estudiando esos detalles dicen 4 millones de años, ya antes de Cristo, los seres humanos tenían una idea de lo que hoy conocemos como una religión. Eso lo voy a desplayar en mi próximo video que me tiene. Bendiciones. Cuídense.